Buenas noches con todos. Queridos colegas, buenas noches con todos. En esta oportunidad tengo el agrado de estar con ustedes y realizar el webinar contable Auditoría de Estados Financieros en el cierre 2022. La finalidad de este webinar contable es un poco informar los puntos críticos que puedan surgir en el cierre contable del año 2022. ¿Correcto? Si tienen alguna consulta, alguna duda durante la presentación, que está programada para hacer de 7 a 8 p.m., por favor pueden escribir a través del chat, pueden escribir o abrir el micrófono y realizar la correspondiente consulta. Por otro lado, por favor, si posterior a este webinar ustedes tienen alguna consulta adicional, les estoy dejando en la presentación mis datos de contacto, mi correo electrónico y mi número de celular, por lo cual pueden tener la libertad de escribirme para debatir temas contables acerca de este cierre que se aproxima. Un poco de mi experiencia laboral y profesional. Actualmente me desempeño como gerente del área de Accounting, Compliance and Reporting, que es outsourcing contable, tributario y de planillas. Anteriormente me desempeñé también en las áreas de consultoría contable y financiera y auditoría externa. Soy contador público de profesión y soy egresado de la maestría de gestión de riesgos y auditoría integral de la Universidad San Martín de Porres. Adicionalmente, tengo cursos en finanzas y cursos en valorizaciones en la Universidad de San y en la Universidad Pacífico. Eh, Antes de iniciar la sesión el día de hoy, quiero agradecer al Colegio de Contadores Públicos de Arequipa por la invitación y espero que esta ponencia sea de su agrado. Asimismo, cualquier consulta, por favor, no duden en participar. ¿Cuál es el contenido o la temática que les traigo el día de hoy? Tenemos principio de empresa en marcha, tenemos subvenciones gubernamentales bajo la NIC 20, tenemos concesiones en los contratos de arrendamiento, tenemos modificaciones de contrato bajo NIF 15, tenemos modificaciones en instrumentos financieros que se abarca bajo el umbral o el paraguas de instrumentos financieros NIF 9 y tenemos deterioros de activos de larga duración bajo la NIC 36. Dentro de la temática que vamos a hacer el día de hoy, vamos a empezar con el principio de empresa en marcha. En la temática del día de hoy vamos a abordar los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la compañía, cuáles son las obligaciones que tiene que realizar o cuáles son las tareas que tiene que realizar la compañía para dar cumplimiento a esta obligación que nos dicta o que nos supone la elaboración de los estados financieros y cómo es vista o revisada desde el punto de vista del equipo de auditoría, ¿correcto? Si tienen alguna consulta, por favor me interrumpen y procedemos o continuamos con la ponencia. Principio de empresa en marcha. En este caso, el principio de empresa en marcha, ¿qué es lo que abarca? Ustedes saben que dentro de la NIC 1, el principio de empresa en marcha se define como la continuidad del negocio en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto en que yo hago la elaboración de los estados financieros, nosotros indicamos que como mínimo la compañía va a seguir en funcionamiento por un periodo posterior a los 12 meses, ¿correcto? Ahora, dentro de este principio de empresa en marcha, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en consideración? Ustedes saben que nosotros hemos salido de una pandemia que ha azotado
de forma significativa a ciertos rubros de negocio, ¿correcto? Ahora bien, dentro de este impacto negativo que han tenido ciertos rubros de negocio, por ejemplo, rubros que no eran considerados esenciales, específicamente, el rubro de restaurantes ha sido altamente impactado. El rubro, bueno, si lo queremos ver como sector, sería el sector turismo, que abarca lo que es restaurantes, hoteles turísticos y demás negocios asociados a esta actividad han sido significativamente afectados. También tenemos, por ejemplo, rubros como entretenimiento. Por ejemplo, durante la pandemia, se afectó significativamente eh, el sector de entretenimiento, específicamente los negocios relacionados al cine. Muchos de ellos tuvieron amplias restricciones. Otro sector que estuvo relacionado o que tuvo un impacto significativo, por ejemplo, de empresas que hemos venido revisando en EY, es, por ejemplo, el rubro de plásticos. Muchas empresas industriales cerraron temporalmente sus operaciones debido a las restricciones que había por el tema de COVID-19. Y estos hechos, estos acontecimientos, por ejemplo, en el caso de la pandemia del COVID-19, ¿a qué nos llevan o a qué nos orientan? A que nosotros como empresa, como gerencia de una compañía o como preparador de los estados financieros, nos hagamos la pregunta de si la compañía va a tener una continuidad en el negocio en el largo plazo, ¿correcto? Entonces, esa cuestión que se nos plantea de continuidad del negocio en el largo plazo es lo que nosotros debemos tener en consideración cuando elaboramos el principio de empresa en marcha. Por ejemplo, dentro de mis obligaciones como gerencia de una compañía en la que tengo que realizar la elaboración y presentación de estados financieros, tenemos que evaluar la información disponible sobre el futuro, que es por lo menos, pero no se limita a 12 meses desde la fecha de presentación del informe, considerando posibles resultados y eventos y cambios en las condiciones. Por ejemplo, tenemos que evaluar los pronósticos que habíamos preparado en el año 2021, si se continúan o se continúan aplicando en el año 2022, ¿correcto? Estimado Anderson, esta consulta la va a responder directamente el colegio. En este caso, ahí no te podría ayudar. Eh, Este, dentro de esto, por ejemplo, las compañías, ustedes saben que elaboran sus presupuestos o sus pronósticos de forma anticipada y usualmente esto se da con un año de anticipación, ¿no? El presupuesto del 2022 se elabora desde el año 2021. Y, por ejemplo, este año 2022 tenemos un contexto político demasiado volátil, con bastante incertidumbre, lo que está impactando de cierta forma la economía del país, ¿correcto? Adicionalmente, tenemos factores externos como la guerra de Rusia y Ucrania, que ha hecho que ciertos commodities se impacten de forma significativa en el precio y esto genere a nivel global una inflación, ¿correcto? Entonces, ya tenemos dos factores que vienen afectando a la realidad de las compañías que recién acaban de salir, por ejemplo, de esta situación, bueno, no salir al 100%, pero ya con muchísimo menor impacto que es la pandemia de COVID-19. Entonces, si yo estoy saliendo de una situación crítica, por ejemplo, en una empresa del sector turismo y tengo adicionalmente estos impactos durante el año 2022, como por ejemplo la situación política actual, un tema de inflación que están afectando a las economías y adicionalmente yo ya arrastro una espalda o una carga
por el COVID-19, que ha mermado, por ejemplo, el capital de trabajo o los flujos que ha podido tener la compañía, entonces yo sí tengo que evaluar si la compañía va a poder seguir en funcionamiento el año que viene, ¿correcto? Y este principio de empresa en marcha, como toda la contabilidad, se encuentra relacionado también con el tema de deterioro de activos de larga duración. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un sector donde tengo una elevada inversión en infraestructura, entonces, de cierta forma, estos factores, estos indicadores externos que están afectando el funcionamiento o la continuidad del negocio, que pueden ser indicadores de que podría presentar un deterioro en mis activos de larga duración, ¿correcto? Que es uno de los puntos que vamos a ver, el punto número 6. Pero volviendo a nuestra evaluación, nosotros tenemos que documentar, por ejemplo, si el presupuesto o pronóstico que se elaboró en el año 2021 en versus lo real ejecutado hasta la fecha ha sido consistente y si vamos a tener la capacidad de tener una continuidad en el negocio, ¿correcto? Es algo que nosotros debemos revelar. También dentro de las revelaciones o dentro de la preparación del estado financiero es algo que debemos tener presente porque los inversionistas o público de interés de la compañía, ya sean inversionistas, accionistas o propios trabajadores de la empresa, están interesados en saber si el negocio va a tener una continuidad en el futuro, ¿correcto? Es algo que debemos tener en mente respecto al principio de empresa en marcha. Ahora bien, consideraciones que deberíamos tener en cuenta como gerencia, por ejemplo, dentro de la evaluación del principio de empresa en marcha, pérdida de participación del mercado, pérdida de clientes clave, reducción significativa de ingresos. Y acá nos enfocamos en el estado de resultados. ¿Cómo he venido desempeñándome como empresa a lo largo de los 3 últimos años, de los 5 últimos años, que me hagan dudar del cumplimiento de uno de los principios básicos de la contabilidad, que es el principio de empresa en marcha? Ahora bien, ¿qué otros indicadores podría tener que hagan dudar este principio básico? Aumento del riesgo de crédito en la contraparte. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, mi endeudamiento, de ser el caso, yo puedo ser una empresa comercial, por ejemplo, y puedo tener un financiamiento a tasa variable, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en determinado momento decidí aprovechar que las tasas de interés estaban sumamente bajas y saqué un financiamiento a tasa variable para aprovechar ese contexto de tasas que estaban a la baja. Pero ahora, con la inflación y con el aumento de las tasas de referencia por parte del BCR, ¿qué quiere decir esto? El aumento de la tasa de referencia o la tasa de referencia es la tasa de préstamos interbancarios que tienen las entidades en el sistema financiero y es el mínimo que nosotros consideramos, ¿correcto? Ahora bien, dentro de ese mínimo que se considera, usualmente se agrega un spread, que es el riesgo que representa cada negocio. Entonces, con el aumento de las tasas de referencia realizados por el BCR y con el aumento de riesgo en general de las compañías por este contexto económico adverso, significa que podría ser que mis obligaciones financieras eh, estén o yo esté desembolsando un mayor gasto de interés para cubrir estas obligaciones financieras. Por lo tanto, ponen en riesgo o en duda el principio de empresa en marcha por parte de la compañía. Otro punto importante que también tenemos que revisar y tener en cuenta es la solvencia y liquidez de la compañía.
muchas veces hemos tenido algunos clientes, por ejemplo, que han tendido o que han otorgado un plazo de financiamiento a sus clientes, pasando una cuenta por cobrar de 90 días a 180 días, ¿correcto? Estos cambios que han realizado las empresas que nosotros podemos estar revisando o preparando para con sus clientes nos pueden indicar que, por ejemplo, este, podríamos presentar un problema de empresa en marcha. Ahora bien, otro punto que nosotros debemos evaluar es la solvencia y liquidez de la entidad respecto a su capital de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un capital de trabajo negativo, significa que no tengo una liquidez para afrontar mis pasivos corrientes. Es algo que también debemos tener en consideración. Finalmente, dentro de los estados financieros, desde el punto de vista de un auditor, eh, van a asegurarse que nosotros hayamos hecho esta evaluación y que estemos cumpliendo este principio de empresa en marcha y por lo tanto, obviamente nos van a requerir evidencia suficiente y apropiada sobre esta información que nosotros estamos presentando o estamos revelando, ¿correcto? Por otro lado, también nos van a requerir nuestro memo de evaluación de empresa en marcha respecto a la conclusión, porque esta es una evaluación que realiza la gerencia, la conclusión de si la empresa está cumpliendo con la hipótesis de empresa en marcha. Y si somos una compañía auditada, la correcta revelación en los estados financieros de la compañía, ¿no? Asimismo, en un contexto económico como el actual, nosotros tenemos que revelar cómo es que la compañía planea hacer frente a esta incertidumbre de tal forma que permita cumplir con este principio que es la hipótesis de empresa en marcha. Hasta este punto, ¿hay alguna duda, alguna consulta que tengan al respecto? Si no tienen ninguna consulta, entonces continuamos con el siguiente punto. Pasamos al punto número 2, subsidios gubernamentales. En el caso de los subsidios gubernamentales, nosotros, por ejemplo, tenemos que realizar o revisar que la empresa esté registrando, por ejemplo, correctamente los subsidios que obtiene de una entidad gubernamental. Y dentro de esto, por ejemplo, para ser un poco más precisos, ustedes recordarán que durante la pandemia del COVID-19 se otorgó el famoso préstamo reactiva a a las empresas pymes, a las empresas corporativas, y de esta forma se buscaba subsidiar el capital de trabajo porque eh, tenía una tasa de interés mucho menor, mucho menor que una tasa comercial que hubiera obtenido sin el respaldo o la garantía de la entidad gubernamental. Es en ese entonces que nosotros tenemos por definición, un subsidio gubernamental. ¿Y cuáles eran, por ejemplo, las restricciones que se presentaban en este subsidio gubernamental? Que no podía ser usado para compra de activo fijo, que no podía ser utilizado para prepagar otras deudas. ¿Por qué? Porque la finalidad de este subsidio era subsidiar, valga la redundancia, únicamente el capital de trabajo. ¿Y el capital de trabajo para qué lo utilizamos? Para el pago a proveedores, para el pago a planillas, ¿correcto? Y de esta forma las empresas pudieran tener una continuidad. Ahora bien,
Dentro de esta presentación, por ejemplo, yo lo que debiera haber registrado, y es lo que me indica la NIC 20 en este caso, es, por ejemplo, yo tendría que haber registrado el préstamo reactiva que obtuve de la entidad bancaria a una tasa de interés, por ejemplo, a una tasa de interés a valor razonable. ¿Por qué? Porque eso reflejaría el riesgo de crédito que yo tengo como empresa. Adicionalmente, yo tengo que haber comparado este cálculo, el cual es similar a un costo amortizado, a una tasa de interés, por ejemplo, que es a valor razonable, versus la tasa que yo estoy obteniendo con la entidad bancaria actualmente que se encuentra coberturada o garantizada por el Estado. Y esa diferencia entre esta tasa de valor de mercado y esta tasa subsidiada o coberturada por el Estado es, por definición, el subsidio que me está otorgando el Estado en estos préstamos, ¿correcto? Ahora bien, dentro de las subvenciones, por ejemplo, o en el reconocimiento de una subvención en el estado de situación financiera, yo debo registrar esta subvención en el activo, por ejemplo, o en el pasivo, dependiendo del caso, ya saliendo del tema del préstamo reactiva, siempre y cuando yo esté seguro que pueda cumplir con las condiciones que me exige el subsidio. Por ejemplo, en este caso, y volviendo al préstamo reactiva, era que no lo utilice para compra de activo fijo ni para prepagar deudas con entidades u otros préstamos que yo mantuviera vigente como empresa. Ahora bien, dentro del estado de resultados, yo tendría que haber presentado el gasto financiero, en el caso del préstamo reactiva, a valor de mercado y en otra línea, como otros ingresos, el subsidio que yo obtenía por el registro del préstamo o el diferencial entre la tasa de valor de mercado y la tasa que yo obtuve con la entidad financiera por este préstamo, ¿correcto? Ahora bien, nosotros, por ejemplo, dentro de la NIC 20, que es lo que nos menciona, la presentación de las subvenciones gubernamentales pueden ser de dos formas, como ingresos diferidos o deduciendo la subvención del valor en libros del activo, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Para aterrizarlo con un caso práctico, por ejemplo, si yo tenía un préstamo o, claro, yo tenía un préstamo, por ejemplo, de 1,000 soles, que era calculado con valor presente a una tasa de valor de mercado del 5% y con la tasa subsidiada me salía 80 soles, este diferencial, por ejemplo, yo lo tenía que haber presentado de forma compensada en el estado de situación financiera, de tal forma que refleje la realidad económica del préstamo. Por un lado, el valor de mercado y por el otro, el subsidio que estoy obteniendo por la tasa subsidiada que me estaba otorgando el banco por estar coberturada por el gobierno, ¿correcto? Ahora bien, dentro de las revelaciones que yo debería haber tenido, por ejemplo, o que yo debería haber realizado, es definir la política contable de la compañía respecto a los subsidios que puedas tener o que puede estar realizando y la naturaleza y alcance de las subvenciones del gobierno reconocidas en los estados financieros, ¿correcto? También condiciones incumplidas y otras contingencias vinculadas a la asistencia gubernamental, ¿correcto? Hasta este punto, ¿tienen alguna consulta?
¿Hay alguna duda que pueda tener, que puedan tener para poder aclararla? Correcto. Entonces, si no tienen ninguna consulta, continúo. Luego, el tercer tema o el tercer punto que les traigo es las concesiones en los arrendamientos. La NIF 16 ha estado en vigencia desde el 1 de enero del año 2019. Una vez que entró esta norma en vigencia, lo que hemos realizado, por ejemplo, o una vez realizada su implementación, en el año 2020, por ejemplo, si no me equivoco, en abril, hubo, hubo la pandemia o el inicio del COVID-19. Por lo tanto, en este inicio de la pandemia, nosotros empezamos como empresas a presentar subsidios por parte o subsidios por parte de los arrendadores. ¿Por qué? Porque muchas empresas, me disculpo, muchas empresas cerraron sus operaciones durante esta etapa y posteriormente eh, tuvieron que recurrir a renegociaciones con los arrendadores porque no tenían ingresos y obtener de alguna forma alguna concesión respecto a estos arrendamientos, ¿correcto? Y en algunos casos los arrendadores, producto de la situación atípica, inusual que era la pandemia, accedieron a brindar descuentos, reducciones en cuotas, eh, descuentos, reducciones en cuotas, este, y otros para poder mantener a sus clientes. Entonces, ¿qué hace el IASB? El IASB emite unas modificaciones a la NIF 16 que son enmiendas a la norma para el tratamiento de estos casos producto de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, dentro de esta evaluación o dentro de estas enmiendas, estuvo vigente hasta el 30 de junio del año 2022, ¿correcto? Y, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que diferenciar es que cualquier enmienda o cualquier concesión que hayamos tenido por parte de un arrendador hasta el 30 de junio del año 2022, se debe evaluar si cumple las concesiones para su eh, posterior evaluación y registro, en la medida en que la compañía crea conveniente registrar esa enmienda o esa modificación en el contrato según las concesiones de la NIF 16 o registrarla como una modificación del contrato, ¿correcto? Dentro de la evaluación que tenemos o que realizamos es el pago recibido por el arrendatario cumple la definición de un subsidio gubernamental. En este caso, si era así, por ejemplo, la contabilización de los pagos recibidos por el arrendamiento bajo la NIC 20 se consideran como subsidios gubernamentales. Por lo tanto, se excluyen del alcance de la NIF 16. Si no cumple con la definición de subsidio gubernamental, los pagos recibidos o condonados por el arrendatario cumplen la definición de modificación por arrendamiento. El pago recibido por el arrendamiento no está contemplado bajo los términos y condiciones del arrendamiento y se contabilizará como una modificación del contrato, ¿correcto? Si nosotros verificamos que el pago o la modificación cumple con la definición, entonces no voy a poder aplicar una concesión, ¿correcto? ¿Y cuál es un ejemplo específico que les puedo dar? Una empresa del sector eléctrico, una empresa generadora de energía, tenía unos contratos de arrendamiento con un proveedor, por ejemplo,
en los cuales dichos contratos de arrendamiento le daban exclusividad en cierta zona de descarga para descargar, valga la redundancia, el gas, ¿correcto? En estas zonas que tenía exclusividad, por ejemplo, estaban denominadas en moneda original dólares. Estaban denominados en moneda original dólares. Pero ¿qué pasó? Una vez que realizaron esta evaluación y que estaba en moneda original dólares, decidieron cambiarlo a soles. Como esta modificación o como este cambio no era producto o a efectos de la pandemia COVID-19, se definió que era una modificación al contrato. Por lo tanto, se excluía de contabilizarlo como una concesión en los arrendamientos y debería modificarse o realizar un recálculo del activo por derecho en uso del pasivo por el arrendamiento a una tasa de interés modificada que refleje las nuevas condiciones del contrato, porque antes utilizaba una tasa de interés incremental en dólares. Sin embargo, ahora voy a tener que utilizar una tasa incremental para soles, ¿correcto? Entonces, se revalúa, se modifica la tasa o se actualiza la tasa y se realiza este nuevo cálculo, ¿correcto? ¿Qué pasa si los pagos recibidos o condonados no cumplen la definición de modificación por arrendamiento? Ahí entra nuestra evaluación de si cumplen o si los cambios cumplen con la concesión de arrendamientos. ¿Cuál es la dinámica o el hecho específico para que cumplan como condición de arrendamiento? Por ejemplo, que haya sido producto de la pandemia COVID-19. En este caso, por ejemplo, que yo haya podido tener una reducción en el pago de la cuota de arrendamiento por un plazo determinado, producto de la pandemia y de que el negocio no estuvo en funcionamiento, si lo quieren ver de forma más específica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma en este punto, no? El cambio en los pagos de arrendamiento da como resultado una contraprestación modificada por el arrendamiento que es en esencia igual o menor que la contraprestación anterior por el arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el descuento que el arrendador me está realizando no modifica de forma significativa el activo por derecho en uso o el pasivo por arrendamiento. Asimismo, cualquiera de las modificaciones del arrendamiento, ¿cómo se llama? Cualquiera de las modificaciones por arrendamiento estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2022, ¿correcto? Por lo tanto, si hay una modificación que pase el 30 de junio del 2022, debería considerarse como una modificación de los contratos y no como una concesión en los arrendamientos bajo NIF 16. Adicionalmente, no hubo otro cambio o no hay cambios sustanciales en los términos y condiciones del arrendamiento, ¿correcto? Dentro de los tipos de contabilización que yo pueda realizar de estos arrendamientos o de estas concesiones de arrendamiento, el más común fue reconocer esa reducción en los pagos de arrendamiento como un ingreso para la compañía, ¿correcto? En otros ingresos, en el rubro de otros ingresos, se reconocía ese menor pago que estaba realizando como otros ingresos. Ahora bien, ¿qué otro tipo de formas de contabilizar esas modificaciones tengo? Como una concesión en forma de condonación o diferimiento de los pagos de arrendamiento.
como resultado de una contingencia de pagos fijos. En este caso, el enfoque que les mencioné es el número 1. En el caso del enfoque número 2, yo contabilizo un activo y un pasivo por arrendamiento para reflejar esta variación. Finalmente, el enfoque número 3 es el diferimiento de los pagos de arrendamiento si los arrendamientos se encuentran sin cambios. En este caso, no hago ninguna modificación y mantengo mi cronograma de pasivo por arrendamiento tal cual y simplemente acumulo las cuotas que no he pagado y las coloco para el momento en que yo tenga que realizar el pago o desembolso del contrato por arrendamiento, ¿correcto? Estas son las tres formas que nosotros teníamos para contabilizar. ¿Cuál es la forma que casi el 100% realizó? Era reconocer esta reducción en los arrendamientos como otros ingresos, ¿correcto? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda de lo que vengo exponiendo, hablando, algo que necesita una mayor aclaración? Correcto. Entonces, continuamos. Dentro del punto número 4 tenemos modificaciones de contratos bajo NIF 15. Por ejemplo, producto de la pandemia del COVID-19 o del contexto económico actual, por ejemplo, nosotros podemos tener modificaciones en el contrato. Dentro de estas modificaciones vamos a hablar de ciertos factores claves, como por ejemplo, contraprestaciones variables. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tenía un plazo fijado para cumplir eh, un contrato, ¿correcto? Y no llego a ese plazo por diversos motivos, voy a tener, por ejemplo, una penalidad. Y eso es una contraprestación variable, ¿correcto? Y esa penalidad que yo voy a tener va a disminuir mi ingreso. Por lo tanto, al cierre del 31 de diciembre, por ejemplo, si yo veo que voy a incurrir en alguna penalidad respecto al contrato que vengo desarrollando, yo desde el 31 de diciembre tengo que realizar un estimado de esa penalidad y registrarla compensada o neteada del rubro o de la partida ingresos. Ahora bien, ¿cuáles son los dos métodos que nos indica la NIF 15 para realizar este registro? Los dos métodos que nos indica es el método del valor esperado, por ejemplo, que es una ponderación del cálculo, es decir, yo tengo 4 opciones y hago una probabilidad de cada opción y hago una multiplicación de el importe que podría desembolsar y su probabilidad, y eso voy a tener, o de ese cálculo voy a tener una media que va a ser el método del valor esperado, ¿correcto? La otra forma es seleccionar dentro de esas 4 probabilidades la que tenga muchísima mayor probabilidad de ocurrencia y dependerá en la situación o el contexto en que me encuentre, ¿correcto? ¿Qué otra cosa podría llevar a modificaciones de contratos? Cobrabilidad y extensión de los plazos de pagos. Por ejemplo, en el contexto actual puede impactar en la disposición de los clientes para los pagos y o las entidades pueden estar más dispuestas a aceptar pagos parciales o ampliar las condiciones de pago. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un contexto económico adverso. Y como tenemos un contexto económico adverso, las empresas para lograr incrementar sus ventas, ¿qué es lo que realizan? Realizan extensión de las condiciones de financiamiento. Por lo tanto, estas extensiones de las condiciones de financiamiento pueden llevar a que yo tenga una modificación
en mi contrato de NIF 15, ¿correcto? Asimismo, dependiendo, por ejemplo, si esta extensión del pago es mayor a un año, yo podría tener un componente de financiamiento significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando mi cuenta por cobrar es mayor a un año, se asume que el componente de financiación es significativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me paguen 1.000 soles el día de hoy a que me paguen 1.000 soles dentro de un año, ¿correcto? Esos 1.000 soles dentro de un año se van a ver afectados por la inflación. Por lo tanto, yo tengo que reconocer esa cuenta por cobrar al valor presente el día de hoy, cuando mi componente de financiación es mayor a un año. Cuando es menor a un año, la norma o la NIF 15 presume que este, el componente de financiación no es significativo para la empresa. Ahora bien, por ejemplo, otra evaluación que tiene que realizar la compañía es la evaluación de cobrabilidad, la contraprestación estimada variable realizada en el inicio de los contratos, ¿no? El activo de cualquier, el deterioro subsecuente del activo de cualquier activo de contrato o cuenta por cobrar bajo el método de la pérdida esperada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un contrato y veo que tengo retrasos consecutivos, podría significar que mi cuenta por cobrar esté deteriorada. Pero este deterioro, ¿dónde se va a reflejar? Cuando yo realice el cálculo de la estimación de cobranza dudosa bajo el método de la pérdida esperada que me indica la NIF 9, ¿correcto? Ahora bien, finalmente, dentro de lo que les he mencionado de las modificaciones a los contratos, algo que nosotros debemos tener presente es las revelaciones en los juicios y estimaciones que teníamos a la fecha del cierre anterior y las que tenemos al periodo vigente o al periodo actual, ¿no? Que puedan afectar de forma significativa la determinación del monto y el calendario de los ingresos de los contratos con clientes, ¿no? En específico, el precio de la transacción y los importes asignados a una obligación de desempeño. En el caso del precio de la transacción, se va a ver afectado, por ejemplo, con las contraprestaciones variables, específicamente penalidades, y los importes asignados a la obligación de desempeño, verificar, por ejemplo, si se han distribuido de forma correcta. Dentro de esta norma les traigo este ejemplo. Por ejemplo, o les traigo este ejemplo de incentivos en descuentos por volumen para un poco aterrizar estas modificaciones de contratos. Una empresa o una entidad celebra un contrato por la venta de 1.000 botellas de vino a 100 soles cada unidad durante los próximos 12 meses. Si la empresa o el cliente compra más de 1.000 unidades, va a tener un descuento retroactivo de 100 soles la botella a 90 soles la unidad. Por ejemplo, hasta el 31 de diciembre, finalizado el primer trimestre, la entidad vende 500 botellas. Entonces, la entidad, después de haber pasado 3 meses, ya vende la mitad de la cuota que tenía anualmente. Por lo tanto, estima que va a tener una reducción en estas unidades que tenía registradas a 100 soles la botella. Por lo tanto, tiene que hacer una estimación del descuento por volumen. Y dentro de los ingresos a reconocer, únicamente se va a reconocer ingresos por 45.000 soles y no por la totalidad de los ingresos brutos de 50.000 soles, ¿correcto? Esto es valor venta. Ahora bien, en el segundo trimestre del mes de marzo 2020, por ejemplo, como resultado del COVID-19, la entidad solo vendió 75 botellas adicionales al cliente. Y, por ejemplo, ahora, a la luz de estos nuevos hechos,
la entidad va a reconocerse la cantidad vendida por 100 soles la unidad, pero adicionalmente va a reversar la provisión que había realizado el periodo anterior. ¿Por qué? Porque en un inicio estimó que sí iba a cumplir la cuota anual, pero ahora, con esta nueva evidencia, lo más probable es que no llegue a cubrir o la cuota anual que tiene el cliente. Por lo tanto, yo tendría que realizar la reversión de esta provisión de descuento y reconocerlo adicional a los ingresos brutos obtenidos por la venta durante este trimestre. ¿Correcto? Esto es lo que tenemos. Hasta este punto, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Correcto. Si no existe ninguna duda, continuamos. El siguiente punto que vamos a ver es instrumentos financieros NIF 9. Dentro de la NIF 9, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta, y más en este contexto económico actual, que la cuenta por cobrar, otras cuentas por cobrar y en general todo lo que es relacionado a activos financieros, como las cuentas por cobrar, eh, tiene, tienen que tener un cálculo de estimación de pérdida esperada, ¿correcto? ¿Para qué? Para verificar si no está deteriorada nuestra cuenta por cobrar. ¿Cuál es el método que seguimos? Seguimos el método de la pérdida esperada. ¿Y quién nos indica que sigamos este método? La NIF 9, la NIF de instrumentos financieros, ¿correcto? Ahora bien, ¿cuál es la evaluación que nosotros tenemos que realizar cuando realizamos la revisión de la pérdida esperada? Resegmentación de las cuentas por cobrar comerciales, uso de información razonable e información que se pueda evidenciar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo hago el cálculo de pérdida esperada, al momento de realizar el cálculo del forward looking, yo voy a tener que realizar, por ejemplo, una estimación de las variables macroeconómicas que voy a tener para, para poder realizar una correcta presentación en los estados financieros. Por lo tanto, la evaluación de estas variables tiene que estar correctamente sustentada con información pública y asequible a cualquier revisor de los estados financieros, ¿correcto? ¿Qué otra cuestión yo tengo que tener presente cuando hago la revisión? Ampliación en las condiciones de pago. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Y como lo mencioné en la NIF 15, en los contratos puede ser que producto de la pandemia COVID-19 yo haya tenido o haya realizado renegociaciones con algunos clientes para poder ser más competitivo. Y dentro de estas renegociaciones que he realizado con los clientes, se encuentra otorgarles unos plazos de financiamiento extensos. Por lo tanto, esto me podría llevar o podría ser un indicador de que mi cuenta por cobrar podría estar deteriorada, ¿correcto? Por lo tanto, si mi cuenta por cobrar podría estar deteriorada, lo que yo debería realizar o lo que yo debería hacer es considerar estos factores dentro de mi cálculo de pérdida esperada bajo NIF 9. Finalmente, ¿qué puedo tener? Esto que les he mencionado es por las cuentas por cobrar. ¿Qué puedo tener? Como tengo un contexto económico adverso, por ejemplo, puedo tener modificaciones a los contratos con entidades bancarias. Ahora bien, estas modificaciones a los contratos con entidades bancarias, yo tengo que evaluar, tengo que revisar si constituyen una modificación al contrato o si son únicamente una baja de la deuda y la adquisición de un nuevo contrato de arrendamiento. Para ello, yo tengo que realizar el test del 10%.
¿Qué significa? Es un cálculo de costo amortizado en el cual yo comparo el valor presente de la deuda actual con el valor presente de la deuda modificada y la diferencia entre ambas deudas y la diferencia entre ambas, si supera el 10%, significa que tengo una baja de pasivo y por lo tanto yo debería poder registrar esta nueva deuda y darle de baja a la deuda anterior. Si la modificación o la variación es menor a 10%, entonces en ese caso yo podría únicamente contabilizar esta variación como una modificación a los contratos, ¿correcto? Hasta este punto, ¿hay alguna duda, alguna consulta? De acuerdo, continúo. Finalmente, dentro de los puntos críticos en una auditoría de estados financieros o en una elaboración de estados financieros para el cierre 2022, tenemos el deterioro de activos de larga duración. Dentro de la evaluación que yo tengo que hacer de deterioro de activo de larga duración, yo lo primero que tengo que evaluar y tener definido es cuál es la UGE. La UGE es la unidad generadora de efectivo. En este caso, por ejemplo, lo primero que debería realizar cualquier compañía es revisar, revisar si hay indicadores de deterioro. Por ejemplo, un indicador de deterioro es contexto económico adverso, contexto inflacionario significativo, como en nuestro caso, y otro de los factores internos podría ser reducción significativa de ventas, entre otros factores similares, ¿correcto? Por lo tanto, una vez que yo he definido que tengo indicadores de deterioro, yo el siguiente paso que tengo que realizar es una evaluación del test de deterioro. Y para ello yo hago una comparación entre mi valor en libros y mi importe recuperable, ¿correcto? Ahora bien, el importe recuperable es el valor más alto entre dos puntos. El valor en uso, que no es otra cosa que un flujo futuro de caja descontado a valor presente, y el valor razonable menos los costos de disposición, porque yo puedo tener un terreno que como valor en uso se encuentre deteriorado, pero que si yo hago venta y disposición de él para un proyecto inmobiliario, por ejemplo, podría tener el rédito que yo estoy esperando conseguir con la venta de ese terreno, ¿correcto? Ahora bien, en caso, por ejemplo, de yo identificar un deterioro en mis activos de larga duración, ese deterioro, ¿cómo es que yo procedo a registrarlo? Primero, voy a descontar toda la revaluación que pudiera existir de mis activos de larga duración registrada en el patrimonio. Posterior a eso, si es que no tengo ninguna revaluación, lo que debería realizar es eh, registrar esta pérdida por deterioro en el estado de resultados, ¿correcto? Para reflejar esta pérdida económica de la compañía. Ahora bien, dentro de, de la evaluación de los indicadores de deterioro, un poco para recapitular, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, una disminución significativa en el precio de mercado de un activo de larga duración, por ejemplo, o grupo de activos. ¿Eso que nos indica? Que el activo podría estar deteriorado. Otro punto que nosotros tenemos, por ejemplo, es un cambio adverso significativo en el alcance o la manera en que se utiliza un activo de larga duración o en su condición física. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el activo se encuentre deteriorado, ¿correcto? O físicamente dañado, ¿sí? ¿Qué otro punto podría considerar? Un cambio significativo adverso en los factores legales o en el clima empresarial.
que podrían afectar el valor en uso del activo en el largo plazo, ¿correcto? ¿Qué otro factor podría tener? Acumulación de costos significativamente superior al monto original esperado. ¿Qué quiere decir esto? Hago una inversión o construcción de un activo que inicialmente estaba presupuestado para costar, exagerando, 100 millones de soles y finalmente termina costando 200 millones de soles. Esa variación significativa podría ser una indicación de que mi activo se encuentra deteriorado. Ahora bien, una vez que yo he hecho esta evaluación de los indicadores, procedo a hacer el cálculo del test de deterioro y dentro de eso tengo que hacer ciertas revelaciones, como por ejemplo, el escenario actual es incierto y como es el actual, por ejemplo, inflación alta, contexto político incierto, entonces esta evidencia o estas revelaciones tengo que hacerlas en un informe de auditoría, ¿correcto? Ahora bien, la NIC 34 establece que un informe intermedio debe explicar también eventos y transacciones que son importantes para la comprensión de los cambios en la posición financiera y el desempeño de la entidad. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo situaciones o factores económicamente adversas, podrían afectar o impactar en la validez de mis activos de larga duración, ¿correcto? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Solo para culminar esta parte o esta ponencia, dentro de las revelaciones que yo debería realizar, por ejemplo, también tengo que considerar la tasa de descuento que estoy realizando, cómo he calculado los flujos futuros que voy a tener por el activo o por el cálculo del test de deterioro, si los estoy calculando a valor nominal o a valor real, y también los factores que estoy utilizando para mi proyección de ingresos, ¿correcto? Toda esta información que les menciono se tendría que revelar en un informe de auditoría. Bueno, muchas gracias con todos. Estos han sido los temas de interés que he tratado de compartir con ustedes. Espero que hayan sido de su agrado. No sé si tuvieran alguna consulta, algún comentario que pudieran tener o respecto a sus empresas para poder aclararlo o poder debatirlo en este espacio de preguntas. ¿Alguna consulta, alguna duda o todo ha quedado claro? ¿Alguna duda? Bueno, si no tienen ninguna duda, Marta, dentro del material no se ha incorporado asientos contables, pero si tienes alguna duda por los asientos en específico, escríbeme directamente y te puedo ayudar con la dinámica contable dependiendo de la consulta que requieras, ¿no? Por eso no hay ningún problema. Está mi correo electrónico y mi celular de contacto. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, alguna duda? Bueno, si nadie tiene ninguna consulta, ninguna duda, agradezco su participación en la charla del día de hoy y espero podamos volver a encontrarnos
en otra charla o en otra ocasión. Y por favor, no duden en contactarme. Yo estoy encantado de poder atenderlos o poder debatir alguna consulta que puedan tener respecto al cierre contable en los estados financieros. Listo. Muchas gracias con todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.